Hola, buenas noches. Les damos la más bienvenida a nuestra segunda sesión extraordinaria. Esperemos que sea de su agrado. Tenemos el gusto de presentarles al licenciado José Óscar Alejandro Alcaraz Paz, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, Jalisco. Ponente en diferentes foros sobre la responsabilidad profesional médica desde hace 15 años, parte del staff Abogados Medical Legal Center. Buenas noches, licenciado. Le dejo la palabra. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la invitación al Colegio de Gine de Jalisco, a su presidenta, a la doctora Yolanda López, Gracias. y a todos por su asistencia. Vamos a compartir un caso médico, va a ser teórico, conceptual. Esperemos que sea de su agrado y que sea ilustrativo. La intención de presentar este tipo de casos es para que ustedes estén un poquito más informados sobre lo que pudiera suceder en un caso de un caso médico legal, una demanda, una denuncia ante un agente del Ministerio Público. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para que veamos lo que es la presentación. Permítanme un segundito. Pues bien, esperemos que así se vea la pantalla y que me escuchen muy bien. Enseguida vamos a dar inicio. Bueno, les comentamos que la intención de este caso es prepararlos a ustedes como profesionales de la salud. Es un caso médico que se trata y que está enfocado a la especialidad de cirugía general. Les voy a leer un poquito de lo que son los antecedentes del caso. Se trata de un paciente que acude por una cuestión abdominal a una institución pública, en este caso el IMSS. Trae un dolor abdominal y dificultad para evacuar, por lo que es derivado a un hospital de segundo nivel. Aquí es valorado por el servicio de cirugía general y es cuando el médico, que es el protagonista de este caso, lo valora y lo programa, pero debido a que hay demasiada carga de trabajo, como sabemos en todas las instituciones públicas, la programación le resulta hasta dentro de 3 meses. Esto, pues definitivamente el paciente no quiere aceptarlo porque 3 meses le parece mucho con el dolor. Al parecer el cuadro clínico no meritaba una urgencia y es como se le denomina, que se trataba de enfriar el cuadro y programarlo hasta que hubiera espacio. Entonces el paciente no acepta esta situación, llegan a una especie de acuerdo, el médico le ofrece intervenirlo quirúrgicamente. En lo particular, va a la consulta privada y aquí en este caso le dice que definitivamente pues, necesita la cirugía y lo necesita lo antes posible y que le va a hacer el procedimiento lo antes posible, pero previo el pago de honorarios, que en ese momento eran de 30,000 pesos. El paciente definitivamente comenta que no tiene la posibilidad económica, por lo que se pone de acuerdo con el médico y el médico le plantea operarlo en la institución por la mitad del dinero, pero le dice que le va a adelantar la fecha. Una situación ahí bastante irregular. El paciente acepta, se ponen de acuerdo y es internado el paciente en el hospital público y se proyecta la cirugía dentro de 15 días, es decir, no a los 3 meses que se le había propuesto inicialmente o que se le había comentado. Se le adelantó el procedimiento quirúrgico, se le metió a la programación en 15 días, obviamente, con el pago de la mitad de la cantidad que se le había ofrecido inicialmente.
Pues bien, se interviene al médico con, se interviene el paciente por diferentes eh, diagnósticos. El diagnóstico preoperatorio es una fístula colovesical. El diagnóstico postoperatorio fue la fístula colovesical más enfermedad diverticular. Se programa la cirugía de sigmoidectomía más anastomosis más reparación vesical. Ya en el transoperatorio también se le hace estas cirugías proyectadas más apendicectomía. Entonces, pues ya evoluciona, el paciente lo ingresan a su área hospitalaria. Existe todavía esta relación de médico-paciente entre lo médico, entre lo público y lo privado, por lo que los familiares están llamando al médico aún fuera de su horario, comentándole pues que el paciente tiene mucho dolor y que tiene todavía molestias de la cirugía. El médico también receta este tipo de medicamentos y está en esta especie de balanza entre la consulta privada y la consulta pública, consultando al paciente y tratándolo. Entonces, lo revisa nuevamente y después de revisarlo, determina que el paciente requiere una laparotomía exploratoria para ver qué es lo que pasa con la situación del paciente. Desafortunadamente, esta no se lleva a cabo y el médico la suspende y le dice que no es posible, puesto que no tiene elementos que le demuestren que necesita o que amerita esta cirugía, entonces por lo tanto no es necesario someterlo al riesgo quirúrgico. Al día siguiente lo da de alta al paciente y el paciente todavía se encuentra con estas molestias y con esta situación de dolor, por lo que un día después de que se egresa el paciente, llama de nuevo al médico y este médico ya no lo cita en la institución pública, sino que lo cita al hospital privado. En el hospital privado le plantea la posibilidad de someterle a esta laparotomía que se le había proyectado en la institución, pero también le va a cobrar X cantidad de dinero. El paciente no acepta porque ya le comenta que ya había gastado los recursos que tenía, por lo que se regresa al IMSS. En el IMSS lo atiende otro médico y lo mete a cirugía y el otro médico, el otro cirujano distinto o ajeno al primero, le encuentra una severa infección y lo tiene que derivar a la unidad de cuidados intensivos. El paciente dura en esta unidad 4 semanas aproximadamente y fallece posterior a estas 4 semanas por el problema séptico que derivó también una falla orgánica múltiple. Aquí, en este caso, vamos a hacer el paréntesis que uno de los delitos por los cuales se está investigando al médico es el delito de homicidio doloso. ¿Por qué el delito de homicidio doloso? Bueno, ahorita vamos a ver qué significa cada uno de los delitos que se le configuraron a este médico, pero se configura el dolo, se intenta configurar el dolo porque el médico, a sabiendas de que requería la intervención quirúrgica, la suspende dentro del IMSS y se la propone a hacerlo en lo particular. Y el dolo no está en el hecho de que le propusiera la cirugía en lo medio privado. El dolo está en el hecho de que no lo opera en el hospital del IMSS y aún así lo da de alta. Lo que sí sirve para justificar o para que se pretenda señalar el homicidio doloso es que si se acredita que necesitaba la cirugía en el medio privado, cuando se le propuso hacerlo en el medio privado y no se le realizó en lo institucional. Aquí es donde se trata de fincar o donde se trata de establecer lo que es el delito de homicidio doloso.
Entonces ya se presenta la denuncia, se cita a comparecer al médico ante la institución del Ministerio Público, se determina llevar una defensa pasiva, esto es, todos los médicos y todas las personas que son llevadas ante un ministerio público tienen muchos derechos y entre estos derechos está el que hemos visto en las películas, en las series norteamericanas, el derecho a guardar silencio. ¿Esto qué significa? Que es el derecho a la no autoincriminación, es decir, yo no tengo la obligación de decir cosas que vayan a ser en mi perjuicio. ¿Y cuáles pueden ser estas cosas que sean en mi perjuicio? Desde el momento que yo acepte que atendí al paciente tanto en la institución pública como en la privada. Este es uno de los derechos. Otro de los derechos que se tiene es a la presunción de inocencia, que va íntimamente relacionado con este derecho de no autoincriminación, que es el derecho a guardar silencio, que significa que todo delito que sea imputado a una persona tiene que estar acreditado por el Ministerio Público. Es decir, al representante social, al representante de la sociedad, que es el Ministerio Público, es a quien le corresponde acreditar que hay elementos constitutivos de un posible delito. Y entre eso, si esta es la obligación del Ministerio Público, nosotros no tenemos por qué darle elementos, es decir, la persona que está imputada o la persona que va a comparecer ante el Ministerio Público. Pues bien, aparte de los delitos que ya les había comentado, se le intentan imputar los delitos, además del homicidio doloso, el de abandono de persona, el de cohecho y el de responsabilidad médica. Vamos a desmenuzar un poquito, ya hablamos lo que es el delito de homicidio culposo, de doloso, perdón, y vamos a ver ahora qué es el delito de cohecho. El delito de cohecho se da por esta situación de que se le exige o se le pide dinero al paciente para hacer o dejar de hacer lo que se tiene como función pública. Es decir, se le exige cierta cantidad del dinero al paciente por hacer algo que estaba obligado a realizarlo el profesional de la medicina en la institución. Nos dice el artículo 222 del Código Penal Federal que el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Esto es quien comete el delito de cohecho. ¿Por qué nosotros aquí señalamos que se acredita con una prueba circunstancial? Esta también es una prueba presuncional. ¿Qué significa esto? Que los delitos de estas características, pues evidentemente quien los realiza no va a extender un recibo para que se acredite pues que sí se le entregó el dinero. Tampoco lo van a hacer en público ni van a dejar ningún tipo de constancia. El ejemplo que yo les pongo cuando se da este tipo de situaciones y cómo lo podemos de alguna manera intuir es cuando la famosa mordida con el agente de tránsito, ¿no? Llega el agente de tránsito, ¿cómo te lo podemos ayudar, joven? Pues écheme la mano y al momento del saludo se andan escondiendo el billete de alguna manera o se la meten en el folio de las infracciones. Hay mil maneras pero se trata de ocultar este delito. Entonces, ¿cómo se va a acreditar? Con las presunciones que les había comentado. ¿Qué es la presunción? Es llegar a una hipótesis de un cierto hecho partiendo de un hecho conocido a uno desconocido. ¿Cómo se da esto? El caso es que cuando llega el paciente, solicita la atención médica y se le programa para intervenirlo dentro de 3 meses y mágicamente y de repente, sin que cambiaran las circunstancias o las condiciones clínicas del paciente, se le recorre el tiempo y se le interviene dentro de 15 días, pues se intuye o se puede presumir
que es cierto lo que está diciendo el paciente, porque se le entregó cierta cantidad de dinero y por eso se le metió antes de la programación para que se le realizara el procedimiento quirúrgico. Aquí ya habíamos hablado de lo que era el homicidio y en qué se había basado la estrategia. Una de las circunstancias particulares del caso es que para que se acredite el cuerpo del delito de homicidio, los elementos del tipo penal, tiene que existir primero una causa determinante de la muerte. Segundo, un nexo causal. ¿Qué significa esto? Que las acciones o las omisiones que realizó la persona, en este caso el profesional de la salud, fue lo que provocó o que llevara a cabo esta defunción. Pero si no tenemos principalmente cuáles fueron las causas de la muerte, esto es, que no se determinó mediante el estudio patológico que es la necropsia. Si no se determina mediante el estudio patológico que es la necropsia cuáles son las causas de la muerte, la ley nos establece que en un dictamen médico que se establece, que se realice para tal efecto, aunque no necesariamente sea la autopsia o la necropsia, en este dictamen médico, el perito tiene que señalar que las acciones o las omisiones fueron las causas determinantes de la muerte. Es decir, que las lesiones que se le propiciaron o que se le produjeron al paciente fueron lo que resultó como consecuencia la muerte o el fallecimiento de la persona. En este caso no ocurre así porque no existía ni necropsia ni había una determinación por parte del perito que elaboró el dictamen médico en contra del profesional de la salud. Esta es un criterio que emana de los tribunales colegiados de circuito, donde nos dice que es un requisito indispensable para la comprobación del delito de homicidio, un dictamen pericial. Y si no realizan la necropsia, se tiene que establecer que las lesiones inferidas fueron la causa de la muerte de lo que se hizo o lo que se dejó hacer por parte del profesional de la salud. En este caso, esta era parte de la estrategia, el guardar silencio. Hay una audiencia inicial, que esto será cuando el Ministerio Público considera que recabó elementos suficientes para que continúe el proceso, el Ministerio Público lo turna a un juez penal. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se denomina? Se denomina la judicialización. Después de esta judicialización hay una audiencia donde el juez va a determinar si es verdad que el Ministerio Público tiene los elementos de prueba para establecer o acreditar que efectivamente hay elementos constitutivos de un presunto delito. En esta audiencia lo que se iba a determinar o lo que se iba a realizar era señalar la particularidad de que no existía una necropsia, que no existía datos que el perito hubiera establecido en su dictamen pericial, que las acciones o las omisiones fueron lo que causaron la muerte del paciente, ni que las lesiones que se le produjeron fueron causa del fallecimiento de este. Además, esto se iba a hacer mediante un interrogatorio para intentar reclasificar el delito de doloso o culposo. ¿Para qué? En la situación de que lo que les había comentado de los delitos, tanto de homicidio doloso como de corrupción, el de cohecho, estos traen implícitamente lo que se denomina prisión preventiva oficiosa. Es decir, que por las características del delito y porque está así contemplado por nuestra Constitución, si alguien comete este tipo de delitos, se va a librar una orden de aprehensión. En este caso particular se pretendía que se modificara el delito de homicidio doloso a culposo. ¿Para qué? Para que el proceso se pudiera llevar en libertad y se pudiera establecer con exactitud que el médico no hubiera sido el responsable o tratar de desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público.
como se dio en el caso de Oaxaca, el médico que detuvieron injustamente, donde clasificaron el delito como culpa, perdón, delito de homicidio doloso, que fue lo que sucedió en el caso de Oaxaca. Pues bien, se lleva esta audiencia inicial, se va, durante esta audiencia, pues hay términos, se inicia con la imputación, el Ministerio Público ofrece sus pruebas, la defensa también tiene que ofrecer sus pruebas y entre estas está el interrogar al perito y desvirtuar esta situación de que no hubo dolo en la atención médica. Pero también muy particularmente se iban a contar con el testimonio de tres peritos calificados, perdón, tres testigos calificados que iban a ser tres peritos de la defensa, los cuales iban a determinar que efectivamente no existía esta responsabilidad. Desafortunadamente, los procesos pues no se pueden llevar en una misma audiencia y no, aun cuando el nuevo sistema de justicia penal establece una continuidad y especifica una concentración, se abre un término de ley para acreditar si efectivamente existe o no responsabilidad y si si existe responsabilidad, si se va a continuar el proceso en libertad o, o con la prisión preventiva. Ante la circunstancia particular de que el Ministerio Público había judicializado por el delito de homicidio doloso, le solicita al juez que se recluya al médico mediante la prisión preventiva, en tanto no se celebran todas estas diligencias y todo lo que hacía falta para determinar la situación jurídica. El juez le concede esta petición al Ministerio Público y le ordena al médico que se interne voluntariamente el día siguiente en el centro de reclusión. Evidentemente, se le pide al médico o de alguna manera se le instruye al médico para que presente un justificante médico con el único afán de continuar la defensa en libertad en tanto no se dé continuidad a la resolución de la situación jurídica, por lo que el médico decide consultar a otra defensa y esta otra defensa le comenta que no siga las instrucciones de la defensa original, que no se tiene que recluir, que es ilegal todo lo que se está haciendo, que no tiene incluso que presentarse y no comparece a la audiencia. A la audiencia que se iba a continuar y donde se iban a ofertar estas pruebas, aun cuando la defensa inicial estuvo tratándolo de localizar y estuvo tratando de llegar a un acuerdo para que esto se resolviera lo mejor posible, el médico dice que no, que ya por instrucciones de la nueva defensa ya no va a continuar con el asunto y va a dejar las cosas en manos de los abogados. Desafortunadamente pasan aproximadamente 3 meses después cuando llegan y detienen a este profesional de la medicina. Lo detienen, evidentemente lo llevan al centro de reclusión con las molestias que estos implican. Y aquí es muy importante y es lo que vamos a señalar. Y es la intención de la plática. De repente, como con ustedes, con la medicina, hay muchas personas que dan muchas informaciones o malinformaciones. Con ustedes llegan muchos pacientes que ya fueron tratados o consultados por Doctor Google y ese es un problema para ustedes. También con nosotros, con los abogados, hay muchos clientes que se deciden ir por otros abogados que vieron que manejan estrategias que de repente se ven en las redes sociales. Como el hecho de que digan que no te pueden detener en tu vehículo, no sé si han visto en algunos otros
publicaciones que el médico, perdón, el abogado o el cliente incita a la desobediencia pública para no pagar las casetas de cobro, argumentando algunas situaciones constitucionales o que son inconstitucionales. La realidad de las cosas es que no es así. La realidad de las cosas es que hay abogados que aún cuando les digan lo que no quieren escuchar o lo que no necesitan escuchar, perdón, lo que no quieren escuchar, pero sí lo que necesitan escuchar, muchas veces hay que hacer caso a los abogados. Incluso si llega otra persona y les dicen, es que no te pueden hacer nada, tú tienes tus derechos, y a final de cuentas piden no una segunda ni una tercera opinión. Eh, Instruyanse de alguna manera, busquen más opiniones. Seguramente habrá quienes sí los podrán asesorar debidamente. Porque aquí tenemos una primera falla. Al médico se le dice que no acuda a la audiencia y esto trae como consecuencia, primero, que no se recluya y que no presente ningún justificante. Segundo, que no comparezca a la audiencia. ¿Qué significa esto? Si a la persona se le va a juzgar por un delito que amerita una prisión preventiva oficiosa y aún así falta a las audiencias que le establece el juzgador, esto va a provocar que exista la sospecha fundada de que se pueda dar a la fuga. Entonces, con mayor fundamento y con mayor justificación, se van a obsequiar órdenes de aprehensión para que la persona no se vaya a sustraer de la acción de la justicia. Entonces, al ver esta situación que no comparece ni siquiera a la audiencia, el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión al juez y el juez, sin ninguna objeción, sin ninguna mueca ni sin ninguna traba, decide obsequiar esta orden de aprehensión. El médico ya hace oficial la revocación de la defensa inicial y pasa lo que tenía que pasar, que ya les había comentado, lo detienen. Un evento muy desafortunado, lo detienen con varias situaciones ahí también muy controversiales. Lo vinculan a proceso por los delitos de homicidio culposo, que esto ya se varió cuando lo detienen. Se varía la situación. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Y quedan los delitos de responsabilidad profesional y de cohecho. ¿Qué es lo que falta para que el médico de alguna manera obtenga su libertad? Aquí hay una circunstancia muy particular y como yo les decía, hay abogados que les van a decir, no, es que incluso a los jóvenes o cuando uno está joven también les dicen, si estás tomando en tu vehículo no te pueden detener porque tú estás en una extensión de tu domicilio. Y esto no es así. El domicilio es el lugar donde se reside, punto. O en el asentamiento de donde uno tiene sus negocios. Y esto ya lo está establecido ampliamente, primero por la ley que está previsto por el Código Civil Federal y segundo, hay criterios ya de la Suprema Corte de Justicia que nos dicen que el vehículo no es una extensión del domicilio. Esto es tan absurdo como pensar que si yo voy armado o si yo mato a una persona dentro del domicilio no pueden ingresar en el vehículo porque estoy dentro de mi domicilio y si no tienen una orden no pueden entrar en mi vehículo. Esto no es así, no hagan caso de esta situación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son los efectos de esta vinculación? Se establece una prisión preventiva justificada de 2 meses por el antecedente de la fuga. ¿Y cuál fue la salida para este caso? Pues tuvieron que llegar a una negociación y esta negociación tiene que intervenir el Ministerio Público y de alguna manera a final de cuentas la tiene que aprobar el juez. Y es una medida anticipada de la terminación del proceso.
Y estas son algunas circunstancias o algunas particularidades que establece el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales para que se pueda de alguna manera llegar a estas medidas alternas. Y el primer requisito es que la media aritmética no exceda los 5 años. ¿Qué significa qué es la media aritmética? Que entre la mínima, se suman la pena mínima con la máxima y esta se divide entre 2. Esta división entre 2 no tiene que exceder de 5 años. Estamos hablando que como se modificó el delito de doloso a culposo, aquí es donde tiene la oportunidad por el tipo de penalidad que puede llegar a esta medida anticipada de solución de este conflicto. Pero muy importante, ¿cuál era la otra parte de esta salida? Que se haya reparado el daño. Y aquí es donde también hay una situación. Al médico de alguna manera se le exigió, se le presionó. ¿Y cómo se le exige y cómo se le presiona a una persona para que acceda a la pretensión de otra parte? Pues con la libertad. Si el médico quiere obtener la libertad, pues se le fija una reparación del daño de 3 millones de pesos. Y esto es una cuestión medio absurda, medio complicada. ¿Por qué? Porque la ley nos establece que la reparación del daño en un caso de muerte, la indemnización la va a fijar la Ley Federal de Trabajo y establece X cantidad de días o de salarios mínimos para esta reparación del daño. Y estamos hablando que en cantidad de dinero, en la fecha que ocurrieron los hechos, estamos hablando de alrededor de 369,000 pesos. Esto en relación a los días que se tienen que dar por concepto de la muerte y por los gastos funerarios que se establecen también en una tabla que nos da aproximadamente esta cantidad. Desafortunadamente, insisto, se le presiona al médico. ¿Por qué? Porque le dice, ¿sabes qué? Pues me tienes que pagar a la víctima no solo el daño material, sino el daño moral. Esta es una situación que no debió de haberse ventilado en materia penal y no debió de haberse hecho porque no se había realizado un juicio para tal efecto y para acreditar esta afectación de este daño moral. La vía que nosotros consideramos que se debe de ejecutar para ejercitar el daño moral es la vía civil. Efectivamente, si ya el juez penal determinó cierto daño moral, para una reparación integral se tiene que acudir a la vía civil. En este caso no ocurrió así. Evidentemente, están juzgando con la libertad de una persona y la persona lo que quiere salir, y si le están exigiendo X cantidad de dinero, lo que va a hacer es tratar de conseguirla y pagarla. En este caso, ocurrió así, se le presionó, aunque insisto, no consideramos que fuera el momento. Además, el daño moral se tendría que haber exigido por la persona si es que estaba en vida por la afectación que pudo haber existido. En este caso se trataba de un delito. ¿Y por qué también en vía civil? Porque no hay una determinación de una autoridad competente que establezca quiénes son los legítimos herederos o quiénes son la persona legítimamente quien puede hacer los reclamos. Y esto se tiene que hacer previamente a un juicio en materia civil, y en el caso no existió. Entonces, vamos a llegar a las conclusiones. ¿Por qué pasó todo esto? Porque el médico, el imputado, dejó de seguir las indicaciones de su defensa. No continuó con la audiencia, que es una falta muy grave, es uno de los principales indicativos de que nos puede señalar o nos puede dar indicio de que pueden liberar una orden de aprehensión. Incluso cuando uno es llamado al Ministerio Público y no comparece, esto da pie a que si el delito aun cuando el delito no lo amerite,
si nosotros dejamos de comparecer ante la autoridad, se puede presumir que la persona se puede de alguna manera sustraer de la acción de la justicia y por eso se pueden liberar las órdenes de aprehensión. Es importante mencionar, bueno, también en el caso, los abogados de la segunda defensa le hicieron creer al médico que un amparo le iba a evitar ser detenido y esto no es así cuando se tratan de los delitos que se le fincaron al médico como el delito doloso, es decir, aquellos que ameritan una prisión preventiva oficiosa, no sirve de nada un amparo. La única diferencia es que a mí, bueno, si yo cuento con un amparo, con o la denominación correcta es una suspensión, si yo cuento con esta suspensión, en vez de llevarme con un juez, me van a llevar con otro, pero no me va a servir para que no me detengan. Así es de que también mucho ojo con los abogados que todo lo quieran resolver con amparos. Decimos que son los abogados ampareros y evidentemente no es así. Hay procesos, hay procedimientos en los que sí va a funcionar un amparo o hay otros procesos que se tienen que cumplir o se deben de agotar antes de acudir a un amparo. Por eso tengan mucho cuidado. Insistimos, el pensar que el vehículo es una extensión del domicilio, esto no es así, no se crean de estas situaciones porque también les va a afectar y definitivamente no es correcto. Se tuvo que aceptar un daño moral improcedente. ¿Por qué? Porque la presión, por la necesidad de salir, por la necesidad de recuperar la libertad. Y otra situación que se les exigió a este médico fue que elaborara un documento audiovisual donde eh, se le condicionaba ofreciendo una respuesta pública, una disculpa, tenía que ofrecer una disculpa pública y tenía que hacer ciertos señalamientos cuando esto no está previsto por la ley. No sabemos si el juez se lo ordenó, si fue así, fue indebido y si se lo propuso la defensa también es indebido. ¿Por qué? Porque es aceptar y es de una manera poner en evidencia que se actuó incorrectamente. ¿Cuál era la solución? Haber presentado la justificación médica para no acudir al día siguiente a internarse y continuar con el procedimiento en su audiencia como debió de haber sido. Muy importante, conducirse con ética y deontológicamente de manera correcta. Aquí hay una situación muy particular y fue esta especie de limbo entre la atención médica privada y la atención médica institucional. Y es lo que de alguna manera condiciona. Imagínense, ya desafortunadamente los juzgadores tienen una cierta animadversión con los médicos, con los casos médicos. Y si aún así se le dice, es que sabes que al paciente no se le quiso atender en la institución si no pagaba y sí se le iba a atender en lo privado y siempre no, se le atendió en lo institucional, pero se le cobró, esto de alguna manera provoca cierto resquemón entre las autoridades y eso afecta en el ámbito, en el ánimo de las resoluciones. Eh, Insistimos, hay que seguir las indicaciones jurídicas. Si no tienen confianza en un abogado, busquen una segunda, una tercera opinión que de alguna manera los tranquilice y no nada más que les dé alas y que les digan que no va a pasar nada, cuando sabemos que en cuestiones legales hay probabilidades y que las tienen que saber y se las tienen que plantear. No, aquel abogado que les diga que no va a pasar nada y que de alguna manera les va a garantizar alguna situación, les está mintiendo. Tengan mucho cuidado. Esto también documentense, investiguen sobre cada persona o cada abogado que los vaya a asesorar y si desconfían de ellos, de alguna manera,
ustedes mismos busquen en la ley, busquen donde sea, pero no se queden con una mala impresión que a final de cuentas va a ser en detrimento de su propia seguridad jurídica y de su propia libertad. Ojo, poner mucho cuidado en las redes sociales. No hay que hacer mucho caso de lo que dicen las redes sociales, a menos de que sean instituciones confiables. Hay agrupaciones médicas nacionales que han sido objetivas en todos los casos y hay muchas veces que las personas o ciertas agrupaciones hacen cuestiones nada más con tal de captar la atención de los médicos y a final de cuentas esto, insisto, es en detrimento de su propia seguridad. Hasta aquí dejamos la plática. Si hay alguna duda o comentario, con todo gusto las podemos aclarar. Muchas gracias, licenciado. Muy interesante su plática. Aquí estamos monitoreando Facebook. Si alguien en Facebook o aquí en Meet tiene alguna duda, con gusto la leemos para el licenciado y se la contestamos aquí mismo. Tenemos ya algunos comentarios. Jessica Aguilera dice, excelente presentación. Felicidades, licenciado. Gracias. También Ricardo Peña, muy buenas noches. Excelente presentación de parte de Javier Sánchez. Muchas gracias por sus comentarios. Hasta ahora no tenemos ninguna pregunta. Vamos a esperar un poquito más. Muchísimas gracias por su plática, doctor. Muy excelente todo. Muchas gracias, doctora. Mientras esperamos otras preguntas, voy a dar un aviso. Se les recuerda que el laboratorio de Pfizer va a haber pues es como pláticas por la salud integral de la mujer todos los miércoles del mes de marzo, que sería 2, 9, 16, 23 y 30, de las 7:30 a las 9:30 de la noche, y tiene 10 puntos de puntaje. Los esperamos. Muchísimas gracias por todos. Y ya le dije doctor, al licenciado, perdón. Gracias, doctora. Favor Bueno, que me hace. doctor en abogado puede ser. Todavía no, pero muchas gracias, doctora. Muy amable. Licenciado, tenemos aquí una pregunta. Sí, con todo gusto. De parte de Lorena Padilla, desde Facebook. Le leo el comentario. Una duda, ¿por qué se dio el término de homicidio doloso? Ok. Es muy importante saber que los profesionales de la salud, en su práctica profesional, es muy difícil que se les pueda afincar un delito doloso. ¿Por qué? Porque el dolo implica la intención, la intención de dañar o de provocar el daño o de provocar la conducta que está tipificada como delito. Esto es en relación a los delitos dolosos. Regularmente cuando se le investiga, cuando se le juzga a un profesional de la salud en materia penal, son por delitos culposos. ¿Qué significa esto? Que no existe la intención, que de alguna manera se pudo haber actuado de manera imprudente y negligente, o con impericia, o con falta de pericia, o inobservando las leyes a las que se estaba obligando. El dolo, como se tipificó en este caso, o lo que se puede llamar dolo eventual, es que si bien es cierto, no tengo propiamente la intención de dañar, pero yo como profesional de la salud sí sé que con mis acciones o con mis omisiones voy a producir un resultado dañoso, y que aún a sabiendas de esta situación, yo sí lo cometa o lo deje de ejecutar. En este caso, ¿cómo se tipifica el homicidio doloso? Primero, porque hubo una privación de una vida. Pero ¿en qué estriba el dolo? Porque si bien es cierto, el médico previo a egresarlo lo programa para una laparotomía exploratoria y el médico no la realiza, es decir, sí sabe que necesita un procedimiento porque hay una complicación en la salud. Sin embargo, no solo no la realiza, sino lo da de alta, y al darlo de alta
al día, al día siguiente lo intenta intervenir quirúrgicamente en su consulta particular, en lo privado, en un hospital privado. Entonces, aquí el Ministerio Público justifica y dice, ¿sabes qué? El paciente sí ameritaba una intervención quirúrgica, tan es así que lo iba a intervenir en lo privado, pero como no le pagó, y como no le iba a pagar en la institución, pues ya sabía que se iba a complicar el paciente y por eso lo da de alta y lo quiere intervenir en lo particular y aún así en lo particular no lo interviene y ya cuando regresa ya es demasiado tarde y se complica la situación del paciente. Esta es la justificación que pone el Ministerio Público. No quiere decir que esto tenga ni que tengan la razón. Evidentemente esto se pretendía echar para atrás, pero fue en lo que se basó el Ministerio Público para justificar el homicidio doloso. Es decir, ya sabía que se iba a producir este resultado porque sabía el médico que necesitaba la intervención quirúrgica para ver qué era lo que tenía y por eso le iba a realizar la laparotomía, pero no lo hizo y aún así, a pesar de que meritaba la laparotomía, lo que se acreditó, puesto que en lo particular sí se le iba a realizar, aun cuando no la realiza, lo da de alta y ya no continúa con el manejo. También por esto se da el abandono de persona. No sé si hubiera quedado claro la explicación. Muchas gracias, licenciado. De momento ya no contamos con más preguntas en Facebook. Aquí en Meet también si alguien tiene alguna pregunta puede activar su micrófono y con gusto también se atiende. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, parece que no tenemos más preguntas. Muchos comentarios de felicitación, licenciado. Una excelente Gracias. presentación. Muchas gracias por compartirnos. Bien, después del área de preguntas, creo que continuamos contigo, Fabiola. Adelante, Fabiola. ¿Me escuchas? Creo que no nos escucha. Fabiola. Fabi. Es que se vio que se conectó y luego se desconectó. Hola, aquí estoy yo, tuve ese problema. Hola, buenas noches a todos. Hola, Fabiola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pues gracias por el apoyo. Igual están mis datos. Si a alguien le interesa mayor información de nuestros servicios médicos legales, estamos a la orden. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Fabiola. Hola, buenas noches a todos. Pues gracias. Gracias y buenas noches. Doctor, perdón, licenciado, tenemos una duda de último momento, si gusta responderla. Claro, con todo gusto. Bien, pregunta Roberto Ortiz. ¿Podría explicar el proceso del amparo? Ok. Cuando existe un temor fundado de que vaya a haber una orden de aprehensión en contra de un profesional de la salud, se solicita el amparo y protección de la justicia federal. ¿Cómo se hace eso? Se va contra un juez y se le dice que por favor nos conceda una suspensión porque tenemos el temor fundado o porque tenemos cierta certeza de que hay una orden de aprehensión en contra de nosotros. Entonces se presenta, es una demanda de amparo, el juez tiene 24 horas para otorgar esta suspensión y esta suspensión, ¿qué efectos tiene? Que si en verdad existe esta orden de aprehensión, no se cumplimente. Pero las únicas salvedades en que va a servir una suspensión de estas características es en tratándose de delitos que no estén contemplados por el artículo 19 de nuestra Constitución.
Anteriormente se denominaban, con el anterior sistema o para que lo entendamos mejor, en el anterior sistema los amparos no procedían contra delitos graves. En este caso no procede en contra de delitos que estén contemplados por el artículo 19 constitucional, que son los que amerita prisión preventiva oficiosa. Es decir, que forzosamente si detienen a una persona va a tener que estar recluida durante el proceso. Entre estos delitos está el de homicidio doloso, hay el de robo de hidrocarburos, hay de robo con violencia, el de las cuestiones sexuales, el de violación, es decir, son delitos delicados que ya están contemplados por la Constitución. El delito de corrupción, también están tipificados 2 delitos de corrupción. No, esto significa que la suspensión no va a tener los efectos que les estoy comentando. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener? Que, por ejemplo, a mí la suspensión me la concede un juez federal. Si a mí quien me está buscando es un juez estatal, lo que va a hacer es, me van a detener forzosamente, el amparo no me va a funcionar, la suspensión que yo traiga, que se le denomina o que la conocemos la mayoría como amparo, no me va a funcionar para evitar que me detengan. Va a evitar que me pongan a disposición del juez que me está buscando, si es un juez estatal. Pero de todas maneras me van a detener y me van a poner a disposición del juez que me otorgó esa suspensión. De otra manera, si yo hubiera cometido un delito culposo de los que no están contemplados por el artículo 19 constitucional, cuando yo tenga esta suspensión, las autoridades que me estén buscando no me deberán de detener porque es esta protección que me está dando a mí un juez federal. Y que esta protección me va a servir en lo que se resuelve si estuvo juzgado o no estuvo juzgado debidamente y si procede o no procede esta orden de aprehensión. Estamos hablando ya de que son situaciones un poquito más complejas lo que es la técnica del amparo, pero básicamente es esto. Si yo cometí un delito culposo y me llegan a buscar para una presentación forzosa o por una orden de aprehensión, por un delito forzoso, por un delito culposo, perdón, que amerita prisión preventiva no oficiosa, sino justificada, los efectos de la suspensión es para que no me vayan a detener en tanto no se resuelve la cuestión del amparo. ¿Y qué me va a servir? Yo voy a ir con el juez que me está buscando, me voy a poner a disposición, pero sin que me recluyan, sin que me detengan, y voy a iniciar mi proceso en libertad. Esos son los efectos de un amparo, y para eso sirve un amparo, para que no sea uno detenido arbitrariamente. Ya las situaciones particulares pues va a depender de cada caso y que pues sería muy complejo explicárselos en cada una circunstancia, pero general es esto. Sirve para que no me vayan a detener siempre y cuando se me esté buscando por un delito que no merita prisión preventiva oficiosa, es decir, de los que están contemplados por el artículo 19 constitucional. Espero que haya quedado claro la explicación. Claro que sí, licenciado, muchas gracias. Tenemos también otro par de preguntas que acaban de surgir. Sí. Tenemos aquí una pregunta en Facebook de Mario Álvarez, se la leo textualmente. Y entonces, cuando a cambio de la libertad se proponen negociaciones en dinero, montos elevados para reparación del daño, ¿debemos esperar y dudar, aun cuando sea la defensa quien lo propone? Es compleja esa pregunta. Va a depender de cada defensa. Si existe la posibilidad de que lleven su proceso en libertad sin que tengan que ser recluidos o estén en una prisión, la sugerencia es no negociar porque
La salida más fácil es esa, ¿sabes qué? Paga tanto dinero y te vas a quitar de broncas. Y esto trae aparejada muchas situaciones. Por ejemplo, hay ocasiones donde los llaman a solucionar el conflicto con mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a ir ante la autoridad, a lo mejor el Ministerio Público lo puedo arreglar el asunto y te van a decir negocia. Y yo lo voy a negociar. Primero, esto implica que si se corre la voz por parte de los pacientes, pues el médico no va a tener oportunidad ni va a tener tiempo para estar resolviendo este tipo de situaciones porque van a decir, no, es que el médico en cuanto lo demandes te va a pagar. Demándalo y no pagas la consulta. Desgraciadamente ya hemos visto modus operandi donde simple y sencillamente el paciente dice, ¿sabes qué? No me gustó la cirugía que me hiciste, no me gustó el procedimiento, aunque no haya tenido ninguna complicación, regrésame mi dinero o te demando. Esto lo están haciendo con el afán de obtener nada más los procedimientos gratuitos. Segundo, si llega uno a negociar, hay un registro nacional donde se deben de registrar este tipo de arreglos y únicamente se puede hacer uno en X tiempo. Imagínense si de repente uno por salir al paso negocia y se resuelve este asunto, voy a quedar registrado en un registro nacional. Y si en otro asunto, por X circunstancias, me llegan a volver a demandar o a denunciar, y si tengo responsabilidad y yo quiero zafarme del asunto, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a poder hacer porque ya estoy registrado. Nosotros somos de la idea de que siempre tratar de salvaguardar el prestigio y el buen nombre del médico. Por eso no recomendamos hacer este tipo de negociaciones. Digo, ya depende de cada abogado, no, si es irse por la facilita, pues yo creo que ahí desconfiaría de los abogados porque pues no siempre es arreglar las cosas con dinero. La siguiente pregunta que estaba por ahí, espero que haya quedado claro esta. Así es, licenciado, muchas gracias. Y sí, le comparto la siguiente pregunta, es la última que tenemos en Facebook, de parte de Lorena Padilla, y se la leo textualmente, igual que la pasada. En caso de una complicación por cirugía, ¿el consentimiento informado tiene alguna protección? Ok. Déjenme explicarle esta situación. De repente, nuestro director general ha pugnado para que se legisle en el sentido de que un consentimiento informado llegue a ser una excluyente responsabilidad como tal. Actualmente no está así, pero sirve, ahorita les voy a explicar en qué sentidos. Hay gente y hay abogados, y he escuchado muchos abogados que dicen que los consentimientos informados no sirven. Ojo, esto no le hagan caso a estos abogados. Primero, el consentimiento informado no solo es un derecho del paciente, es la obligación del médico. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar el derecho a la salud del paciente. El derecho a la salud del paciente de todos los mexicanos está contemplado previsto por el artículo 4 de nuestra Constitución. Y el derecho a la salud no implica únicamente lo que es la cuestión de tratar de restablecer la salud del paciente. El derecho a la salud implica otros derechos agregados, que es el de la información y el de la autodeterminación. Es decir, que si nosotros no elaboramos este documento, estamos violentando el derecho a la salud del paciente en su más amplio espectro y sobre todo estamos violentando sus derechos a la información y a la autodeterminación. Entonces, por eso son importantísimos los consentimientos informados. Si bien es cierto, no está
contemplado como un excluyente de responsabilidad. Lo cierto es que el consentimiento, si nosotros lo hacemos valer correctamente, es la manera de hacerle entender al juzgador que hay varias complicaciones o varias situaciones que se pueden presentar que no van a ser responsabilidad del médico y que están previstas en ese documento y que al paciente se le hizo saber de esta situación y de alguna manera él se corresponsabilizó. Por eso es tan importante que hagamos los consentimientos informados. Lamentablemente no es una excluyente responsabilidad, sí nos funciona en estos dos aspectos que les dije. Primero, de alguna manera hacerle ver al juzgador que el paciente se está corresponsabilizando de lo que pueda suceder. Por eso es tan importante que estén bien detallados, porque de repente hay consentimientos informados que se manejan de machote y están muy incompletos. Y segundo, estamos cumpliendo con la obligación de proteger el derecho de la autodeterminación en la información del paciente. No sé, esperamos que también haya quedado clara la pregunta. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Y por cierto, Mario, el de la pregunta anterior, le agradece su respuesta. Al contrario, muchas gracias. Gracias a usted. Y bien, si no contamos con más preguntas, podemos dar por concluida esta sesión. Doctora Yolanda, le cedo la palabra. Doctora, no la escuchamos. ¿Ya? ¿Listo? ¿No? Ya. Sí. Muchísimas gracias al licenciado por toda su espléndida plática. Esperemos pronto tenerlo otra vez con nosotros. Y muchísimas gracias a todos los médicos que se conectaron. Les recordamos que vamos a estar con nuestras sesiones extraordinarias, cursos y las sesiones ya híbridas presenciales. El día de ayer casi fueron 50 presenciales. Estuvo la plática muy buena y muy buena también toda la convivencia de todos los compañeros. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, doctora. Gracias al colegio. Muy buenas noches. Síganse cuidando. Y sí, gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.